Bien, muy buenos días. Soy Indiana Tamares y nos acompaña nuestra querida amiga Jacqueline Zorrilla, quien ha sido la coordinadora de este proceso para la celebración de nuestra emisión de podcast número 100. Desde hace un tiempo hemos venido creando cada sábado una comunicación con nuestros seguidores, amigos, clientes, que hemos pretendido que haya sido solamente una cápsula breve para que las personas pudiesen enterarse de temas muy sensibles alrededor del mundo laboral. Hemos estado recibiendo durante toda esta época, durante todos estos 100 sábados. Bienvenida, Jacqueline. Aquí tenemos a nuestra querida Jacqueline. Bienvenida. Muy buenos días. Gracias por la invitación. Estoy feliz de estar en el podcast número 100. Me ha encantado. Eso era, ¿cómo te digo? Una espera cada sábado de ver con qué nueva recomendación y tips nos abordaba para mejorar la calidad de nuestros trabajos y nosotros como empleadores. Muchísimas gracias, Indiana. Y felicidades por el podcast número 100. Muchísimas gracias a ti, gracias a todos ustedes porque tienen esa paciencia. Cada sábado cerca de las 4 de la tarde el podcast sale, es una cápsula de no más de 2 minutos, tratamos siempre de que esté entre minuto y medio y 2 minutos, con la intención de en ese tiempo, y es un verdadero reto, poner una información técnica de calidad y que oriente a las personas. Está dirigido a todo tipo de público. Por lo que puede ser que profesionales de esta área encuentren un refrescamiento con informaciones que ya manejan, pero también está dirigido a todo público, a personas que no son tan conocedores del mundo laboral y que pueden ser actores o receptores de temas de trabajo. Bueno, pero una pregunta obligada es, ¿cómo surge esto de podcast, de Hablemos de Trabajo, tus cápsulas? Eso es importante. Es. Bueno, cuando se declaró la pandemia, y todos vivimos este susto, esta incertidumbre, no saber hacia dónde iba el mundo, pues lógicamente que tuvimos que reaccionar. Ustedes saben que uno de los ámbitos más afectados fue el área del trabajo, así como la educación y por supuesto el objetivo básico, el tema básico de la pandemia ha sido la salud. Pero en el mundo laboral nosotros sufrimos demasiado y hubo que tomar muchas medidas. Como recibíamos constantes preguntas individuales por correo, por las redes, de diferentes personas, mira qué fase y cómo yo hago y ahora y me suspendieron. Entonces decidimos hacer un mecanismo de comunicación que fuera ágil, rápido y breve sobre todo, para que la persona no se aburriera, ni fuera un podcast de 2 horas, ni mucho menos, sino que en un tics rápido las personas se enteraran de esos tópicos que les preocupaban y que realmente iban a ser de orientación para todos ellos. Así surge en el mes de abril del 2020 y hoy llegamos a nuestro podcast número 100. Eso ha sido increíble y te agradezco mucho porque en esa época teníamos mucha desinformación y estábamos pasando momentos muy difíciles y no sabíamos cómo reaccionar en nuestras áreas laborales. Y entonces, Indiana, ¿cuál ha sido tu experiencia a raíz de estos? Bueno, ya tenemos 100 podcasts. Bueno, ha sido un verdadero reto. Son como de esos proyectos que tú no lo tienes planificado y que de repente te ves como compelido a hacer algo, motivado a hacer algo, y te encuentras como ante una situación que tú dices, bueno, vamos a hacer algo, aunque sea una medida pequeña, una medida modesta. Vamos a hacer algo porque el podcast no se hace en un estudio, no tiene toda esa parafernalia de la televisión o un teatro. No, es simplemente un acompañamiento a las personas. Entonces,
para mí ha sido un verdadero reto. Hay temas muy fuertes que me obligan a investigar y otros son temas que algunas personas que no han tenido el acceso a esta formación, pues simplemente desconocen. Me preocupa mucho que fallen en sus trabajos por cosas que pueden ser sencillas y que les pueden ayudar. Esa ha sido la principal motivación. Bueno, excelente. Tú sabes que durante la semana hemos estado posteando la, la idea de participación dentro de Instagram y Facebook para que nos puedan conectar y puedan hacer sus preguntas. Y hemos tenido preguntas de personas que no las han ido dejando y quiero llevarla aquí al programa para, bueno, responder por aquí y que otras personas también se sientan pues refrescadas con la información que estamos ofreciendo. Claro. Dice una de las personas que escribió en nuestras redes que cuál es la razón de que la mayoría de los representantes de recursos humanos solo se enfocan en reclutar, desvincular y pago de nómina. Esa pregunta me movió a mucha reflexión. Entonces, puse tres temas, tres razones básicas. Lo primero es que el día a día en recursos humanos es muy alto. Esos reclamos administrativos, porque hay varias áreas en la gestión humana, un área psicológica y un área muy del día a día y de atención a detalles y de esta gestión de los pagos y del personal, ¿verdad? Entonces es muy elevada, muy pesada. Si uno como gestor humano se descuida de atender a los verdaderos objetivos de este trabajo, realmente uno puede sentirse abrumado y olvidar las otras áreas. Ese es un problema. Esa es la primera razón de que es muy demandante, es una posición muy demandante, pero uno no puede olvidar para qué existe la gestión humana en las empresas y cuál es nuestro verdadero objetivo y nuestros aportes, cuáles deben ser. Entonces, en segundo lugar, también se debe a algo que es bueno y malo, como al mismo tiempo. En los últimos años, nosotros hemos tenido como gestores de recursos humanos un gran repunte. Este ejercicio profesional ha tenido un fuerte desarrollo y eso ha atraído, y ahí es bueno, ¿verdad? Ha atraído muchas personas a estudiar esta carrera, ¿ok? Pero ¿qué ocurre? Que así con el crecimiento también vienen personas que quizás o son de profesiones que no tienen nada que ver con este ejercicio, o son personas que están buscando oportunidades de empleo para ellos y no han entendido que esta profesión es una profesión de servicio. Entonces, nosotros no atacamos que vengan abogados, contadores, administradores o personal de otras áreas. Simplemente les solicitamos que se formen, porque cuando eres psicólogo y te formas para la gestión humana, tú puedes atender ambos aspectos, el aspecto administrativo de la gestión humana y el aspecto humano y de desarrollo humano, que es lo que tiene que ser el fuerte en las empresas. Entonces yo se lo achaco a esas dos cosas. Ha habido crecimiento, pero ha habido la llegada de profesionales que son de otras áreas y que por lo tanto, como contadores, abogados, administradores, atienden más a lo que es la parte administrativa porque es su fuerte, ¿ok? Y también a la carga diaria de trabajo que puede hacer que nos alejemos de los objetivos que esta profesión nos pone, nos pauta. Eso me lleva a la siguiente pregunta. Entonces, quiere decir que los que están dentro de lo que es los recursos humanos, la gestión humana, deben de tener ciertas condiciones profesionales o cierta preparación profesional. O tú me estás hablando de que ese departamento debe estar dividido en dos partes. En la parte de gestión humana, el trato con el personal, y en la otra parte, la parte administrativa o de gestión administrativa de los recursos humanos. Sí, absolutamente. Primero, los psicólogos laboralistas. No estudiamos solamente para trabajar en gestión humana. Gestión humana es una de las ocupaciones que el psicólogo laboralista puede desempeñar, que eso es otra gran confusión en el mercado laboral, porque es que la gente busca trabajo para vivir, lógicamente. Entonces, primero, no somos solo gestión humana. Y segundo,
Claro que para desempeñarse, siendo psicólogo o de otra profesión, para desempeñarse como profesionales de la gestión humana, hay que cumplir con un perfil específico. Y a eso es que le decimos, por favor, capacítense. Si son de otra carrera, tienen que formarse para la gestión humana porque no es tan sencillo como llevar áreas administrativas. Entonces, hay más áreas, es un componente, tú tienes una serie de subsistemas que así se le llaman, que tienen que ver desde la salud del personal, que por ejemplo ahora con la pandemia es un área que ha tenido muchísima demanda, pero tú tienes que ver con el crecimiento y desarrollo de la gente, que es la capacitación, con la paga, pero también con los reconocimientos, que no son solamente económicos, ¿verdad? Con todo lo que tiene que ver la planeación, cuánto personal yo voy a necesitar en X tiempo. O sea que hay muchas áreas que atender y no son solamente como la pregunta que nos han hecho, el aspecto de nómina y administrativo. Entonces, esto me trae a otra pregunta que nos dejaron también en las redes, que es, ¿por qué el Departamento de Gestión Humana en la mayoría de las empresas se ve limitado a trabajar lo relacionado al salario emocional? Me refiero a la satisfacción del colaborador fuera de lo económico, como bien dices, y en Sí. qué afecta eso en la productividad. Hay situaciones muy, digamos, preocupantes y no es solamente de nuestra profesión, es de toda la profesión, tiene que ver con un aspecto humano incluso. Las personas quieren cuidar su empleo y esto puede generar miedo en el que hace la gestión humana. Y cuando digo miedo, no hablo del miedo literal que todos conocemos, sino la tendencia a colocarse de parte de una de los protagonistas del mundo laboral. Y nosotros ni estamos a favor de los trabajadores ni podemos estar a favor de los empleadores. Nuestro trabajo es de asesoría, de acompañamiento, de recomendación, pero hay otro tema. Para tú poder ejercer realmente lo que Recursos Humanos exige, que es este papel de acompañamiento y asesores, hay que tener preparación. Entonces, cuando no se tiene, y lamento decirlo, porque hemos crecido en mercado, hemos crecido en calidad, por supuesto, pero falta mucho. Entonces, cuando tú tienes a alguien dirigiendo los recursos humanos que no tiene todas las competencias necesarias, ese profesional puede sentir temor por perder su posición, puede alinearse a los intereses de un empleador que no siempre está haciendo lo correcto y puede hacer recomendaciones que vayan dirigidas al perjuicio de una de las dos partes. Pero cuando tú eres un profesional preparado, que te respetan porque ya saben que tú eres una persona preparada, pues tú puedes ganarte la confianza de los que dirigen y decirle, mire, esto no procede. A esta persona hay que darle sus prestaciones. Este empleado tiene la razón, pero eso requiere un componente muy fuerte que tiene que ver con la formación y las competencias. Porque yo no puedo convencer a Jacqueline de dar unas prestaciones si no tengo una investigación previa de cuál ha sido el caso, de qué apliquen la ley, de cuáles son las evidencias que generan esa solicitud. ¿Ves? Entonces, el recurso humano no se puede improvisar. Todo lo que nosotros hacemos, todo lo que nosotros recomendamos, tiene que tener una base técnica, humana y económica. Quiero tomar en cuenta algo que recién estuve leyendo en nuestra prensa nacional hoy, que no sé si es por el hecho de que desde hace un tiempo tú y yo estamos caminando con el hecho de hablemos de trabajo tus cápsulas, que ahora le pongo más atención a las situaciones laborales en las empresas. Gracias. Se publicó recientemente que cerraron una empresa, la clausuró el Ministerio de Trabajo por las condiciones que trataban a sus empleados, a sus colaboradores. Exceso de trabajo, no se pagaban las vacaciones, o sea, era una situación bastante delicada, con muchas infracciones la empresa, y que cada vez que el ministerio iba a hacer un levantamiento, una evaluación de la gestión de la empresa, era con la fuerza pública. Absolutamente. Porque Entonces, hay, ¿en qué afecta eso ahora a sus empleados si se clausura? ¿Cómo va a ser ahora el proceso que esa empresa tiene que llevar a cabo para aperturar? Porque hay situaciones por los dos lados.
claro. Hay empleados que ya no van a tener ese recurso de trabajo, pero también la empresa está perdiendo dinero por el hecho de cerrar su empresa, ¿no? Así es. Mira, Jacqueline y todos amigos queridos, lo lamentable de esto es que tengamos que esperar ese punto, ¿verdad? Que una organización no se aboque a A las fortalecer, condiciones. exacto, fortalecerse institucionalmente y genere condiciones laborales adecuadas, respetuosas, legales, decentes para su personal, ¿verdad? Como lo dice la OIT, trabajo decente. Ahora bien, cuando ocurre esto, a mí me alegra que por lo menos ya hoy tenemos el mecanismo de supervisión para que las se cumpla con los procesos legales laborales, porque, mis queridos oyentes y participantes acá, déjenme decirles que hay momentos y ocasiones en que las violaciones de medidas laborales pueden llegar a violaciones de derechos humanos. Y por eso tú mencionas la fuerza pública. Si alguien agrede, bueno, tenemos el caso reciente de una muerte incluso en el trabajo, Exactamente. otras situaciones como fallecimientos por incendios las semanas anteriores y Hoy es el otros. cuarto. Hoy salió el cuarto fallecimiento de esa situación. Absolutamente muy triste, ¿verdad? Entonces, a veces las condiciones de trabajo nos pueden llevar a situaciones que afectan la integridad humana, tanto en el nivel físico como en el nivel psicológico. Y ya cuando eso ocurre, ya se sale de lo que es el espectro de la ley laboral y llega a lo que es el espectro de la ley civil. Por eso tú ves que hay acompañamiento de fuerza pública. La invitación siempre sería que una empresa se piense y se organice con antelación para que evitemos llegar ahí. Desde que usted sea emprendedora o no, coloque un negocio y obtenga, alquile o contrate los servicios de alguien, así sea un servicio en su casa, tiene que tomar la previsión de qué dice la ley para que ese contrato de trabajo sea efectivo, sea productivo, pero además sea sano para ambas partes. Así es. Bueno, me parece interesante y eso me lleva a la siguiente pregunta que nos hicieron, que es, ¿cuál es el rol del Departamento de Gestión Humana? Ay, ay, ay. Tremenda pregunta. Bien, volvemos como a una ocupación del psicólogo, porque los psicólogos somos científicos del trabajo. O sea, trabajamos para investigar cada vez mejores formas, mejores modelos de trabajo. Entonces, cuando nos ocupamos en ese solo mercado, en ese solo oficio de ser gestores de recursos humanos, nuestro trabajo allí es ser un ente de desarrollo para las personas, un ente que garantice la productividad de la empresa a través de esos recursos humanos que son las personas que se contratan, un ente que planifica y prevé las necesidades que la empresa puede tener de esa fuerza laboral, un ente que administra esas fuerzas y acompaña a que esas fuerzas se empleen en algo que se conoce como carga laboral. Esa carga laboral es gestada por recursos humanos. ¿Qué es la carga laboral? El paquete de tareas que le toca a Jacqueline o que le toca a Gina o que le toca al personal de Unilibros. ¿Para qué? Para que Gina no esté sobrecargada, para que Ana no tenga poco trabajo y Gina tenga de más, sino que nuestro trabajo es ese, hacer que la balanza sea justo para todos. Y si hablamos de contratos, entonces hay que hablar de que la recompensa que las personas reciben, que no es solamente el salario, hay un paquete de recompensas que son intangibles, que son importantes, que son hasta de prestigio social, porque trabajar en una empresa importante, grande, también le da a la gente un cierto prestigio, un orgullo. Exacto, exacto. Entonces, hay una serie de prestaciones, un paquete que tangible o intangible que las personas reciben por ese intercambio de fuerza laboral y eso es bellísimo porque le toca a recursos humanos garantizar que las personas lo reciban en la cantidad, en el tiempo y con la precisión que se debe. Ese es nuestro trabajo, pero no se queda en el escritorio. Nuestro trabajo está al lado de las personas y al lado del empleador.
Perfecto. Esa es Excelente, la terapia. excelentes respuestas. Quiero también decirle a las personas que nos están siguiendo a través de Instagram que pueden hacernos sus preguntas. Todavía tenemos unos minutos más, o sea que tenemos tiempo de responder. Vamos a aprovechar a Indiana, que está aquí, como Transformare y como Agrupa. Bueno, otra de las preguntas que nos han hecho es, ¿qué estrategia debe utilizar ese departamento para lograr una buena gestión que genere satisfacción integral? Como tú lo estabas diciendo, pero un poquito como más ampliado. Bien, mira, desde recursos humanos nosotros tenemos, por eso es importante formarse adecuadamente, porque se aplica la ciencia, o sea, es ciencia aplicada. Todo lo que se hace en la gestión humana de las empresas es ciencia aplicada. Entonces, lo primero que nos permite la ciencia es investigar. Investigar en qué condición se encuentra mi organización, cómo perciben los empleados nuestra organización. Y a partir de levantamientos, nosotros podemos crear estrategias, programas, proyectos de motivación, de incentivo, programas que elevan el compromiso de los trabajadores. En muchas ocasiones también tenemos que organizar la casa y crear procedimientos, crear reglamentos, definir los cargos, o sea que fomentar cuáles son las necesidades de Jacqueline y qué le puede brindar a Grupa o qué le puede brindar Transformare. Imagínense que el sueño de Jacqueline sea cambiar su vehículo cada año. Esa es una de mis aspiraciones. Entonces, Jacqueline tiene que sentir que este trabajo que ella tiene en Agrupa, que este trabajo que ella tiene en Transformare, es una vía correcta para ella alcanzar ese sueño. Y eso no es difícil de lograr, tampoco es magia. Primero hay que conocer las necesidades de las personas y luego hay que saber cuáles son las potencialidades de la empresa, qué de verdad puede hacer la empresa, para entonces a partir de allí yo hacer el match, hacer la combinación. Ok, ¿puede la empresa a partir del desempeño de Jacqueline proporcionarle ese sueño que ella tiene? A veces sí, a veces lo podemos hacer completo, a veces podemos facilitarlo, a veces podemos ayudar un poco, quizá no en el mismo tiempo que ella desea, por ejemplo, anual, bueno, pero lo podemos hacer cada 3 años, depende. Entonces es la magia. La magia es estar dispuesto a seguir creciendo, a seguir aprendiendo, porque esto cambia todos los días. Y así como me he mencionado el caso del chino difunto o de las empresas que se han quemado o de aquellas situaciones penosas de cierre de empresa por abusos, el trabajo no es estático. Todos los días nosotros tenemos una nueva norma, una nueva demanda, un nuevo requerimiento, un nuevo proceso, una situación laboral. He tenido clientes que me han llamado y me han dicho, Indiana, pero ¿qué yo hago con esta empleada que me trae un perrito a la oficina? Y tú dices, ¿un perrito? ¿Cómo así? ¿Un perrito? Sí, sí, es que es conducta humana. Y como es conducta humana, yo no voy a poder prever totalmente qué va a ocurrir en una organización. Entonces, tengo que Wow, estar eso es increíble. primera vez que escucho algo así, porque es como cuando el niño no tengo quien me lo cuide en la casa, tengo que llevármelo a mi trabajo. Estamos hablando de lo mismo. Exactamente, exactamente. Entonces tú dices, pero un perrito, ¿y a quién se le puede ocurrir? Bueno, pero se le ocurrió a esa persona. Y Sí, ahí está sí. recursos humanos para decir oficialmente, legalmente y de una manera objetiva, porque esto es importante. No estamos a favor ni de los empleadores ni de los trabajadores. De una forma objetiva, ¿cuáles son nuestras recomendaciones? ¿Por qué no conviene tener un perrito en esa empresa? Porque tú me dirás, bueno, pero si Jacqueline trabaja en una clínica veterinaria, en un hotel de perros o en un hotel de diversión, ¿verdad? Donde vamos a pasar un fin de semana, ella podría llevar un perrito si es empleada. Bueno, sí, porque esa empresa cambiaron. Entonces, ¿cuál es la realidad? Por eso es que hay que investigar, ya que
Porque que, ¿cuál es tu realidad? ¿Cuál es el entorno? Ahora, una oficina de abogados, una oficina de tecnología, un consultorio médico. Entonces, ¿dónde estoy? Y a partir de dónde estoy, ¿cuáles son las condicionantes de mi contrato? Entonces, ¿qué yo puedo hacer? ¿Sí? Te Por voy a eso. hacer, te voy a hacer dos preguntas que ya nos quedan 5 minutos para concluir. Tú sabes que en Instagram tenemos 30 minutos para poder tener Así es. este tipo de actividad. Así Te quiero es. hacer la pregunta de, hay empresas, tú sabes que tenemos ahora muchas empresas MIPYMES y es una de las partes que más integran nuestro espectro laboral. Sí. Tenemos como empresas MIPYMES tener acceso a asesorías de información, por ejemplo, con tu trabajo, con tu empresa. Yo puedo Ujú. llamar a Transformare, a Grupa, para informarme de cuáles son las condiciones, porque tengo un número de empresas, pero no puedo tener un gestor de recursos humanos dentro de mi institución porque soy pequeña. ¿Puedo tener esa asesoría de parte Claro, de ustedes? claro que sí, desde Agrupa, desde Transformare. Nosotros eso es lo que hacemos, acompañamos a empresas que pueden ser micro desde 6 empleados. Hemos atendido compañías desde 6 hasta 15,000 trabajadores, porque la gestión humana se da a partir de que un grupo de personas negocian una determinada condición. O sea, desde que tú tienes un intercambio de recompensa, cualquiera que sea, por trabajo, ya debe haber un gestor que diga, miren, es bueno que hagamos esto, vamos a hacerlo así, cómo podemos mejorarlo, ¿verdad? Entonces, nuestro trabajo es ese. Tenemos ya 30 años en el mercado acompañándolos a que cada vez ellos sepan cómo pagar, sepan cómo reclutar, cómo evaluar a su personal, cómo premiar, cómo pagar. O sea, toda esta serie de combinación de técnicas y estrategias, pero sobre todo fomentando el desarrollo humano para que todos crezcamos, empleadores y empleados, generando ambientes laborales sanos, generando ambientes laborales. Por ejemplo, en pandemia hubo un cliente maravilloso que nos dijo, Indiana, ¿cómo yo mando a la gente que me ha ayudado a crecer durante 18 años, lo mando a su casa a recibir 5,000 pesos? Entonces, tenemos que ayudar entre todos a que esa imagen que tenemos de los empleadores malvados, abusadores o de los trabajadores ineptos, tenemos que ayudar a que esas imágenes cambien y a que las personas entiendan que cada vez podemos ser mejores empleadores y mejores trabajadores y que juntos podemos lograr el desarrollo de la nación, que eso es lo que pretendemos al final, que todos ganemos. Bueno, tengo una buena noticia y quiero saludar a nuestra gran amiga Ana Sánchez de Marmolejo, que está en línea, y a otras personas también. Quiero saludar a Mindy, a Mary Castillo, a Soraya, Luisa Ramona, Gina Collado, Brian Montes de Oca, Marina Pérez. Bueno, un sinnúmero de personas. Muchísimas gracias por estar conectada. Ana Gracias. Sánchez, tú sabes que ella es una excelente mentora Así es. y de planificación estratégica. Y nos ha dicho que sigamos, que nos queda 1 hora, o sea, Instagram nos permite ya 1 hora, o sea que las otras preguntas que yo quería como comentar, vamos a hacerlo a nuestra larga. Y qué bueno tenerte nuevamente, Indiana, aquí haciendo esta transmisión donde nos estás dando luz en lo que es este sector laboral, que mira, luego de la pandemia, yo no sé si es que tú nos has despertado toda la curiosidad en un ambiente que antes no teníamos tantos conocimientos. Recursos humanos y lo que es la gestión laboral en República Dominicana ha crecido mucho. Ha crecido mucho y como tú bien dices, tiene ahora muchas cosas que antes solamente veíamos: reclutamiento, desvinculación y pagos de nómina. Ahora inciden tantas cosas dentro de la gestión humana y el gestor tiene que tener tantos conocimientos, como muy bien dice, de la parte de como psicólogo, porque ahora estás trabajando con colaboradores con muchas situaciones emocionales. Y en las empresas ahora no solamente es el lugar de tu puesto de trabajo, es el lugar donde
también vas a tener que estar trabajando con la parte emocional de cada uno de tus colaboradores para que ellos puedan ser productivos y dar el 100% que te beneficie a ti como empresa, pero también beneficia a ese colaborador. Absolutamente. De ahí la importancia de que los gestores de recursos humanos sean o psicólogos o profesionales bien formados. Qué mejor ejemplo que el que tú pones. Durante la pandemia nosotros tuvimos que abocarnos no solamente a temas de empleo, teletrabajo, horarios, condiciones de nuestro personal, cómo íbamos a pagar, si estaban o no en fase. Nosotros tuvimos que hacer magia para incluso acompañar a las personas en temas emocionales, porque nuestros trabajadores también perdieron familiares por la pandemia, lo están perdiendo todavía, la pandemia no se ha ido, pero también muchos de ellos estuvieron enfermos, muchos de ellos estuvieron recluidos en sus casas. Nosotros tuvimos que atender a muchas personas que estaban solos, solitos en su casa, porque quizá los hijos ya habían crecido o les tocó, porque ustedes todos sentimos que la pandemia como que cayó de repente, raps, y al caer Y de repente, agrego, y agrego, sí, Indiana, en eso de las personas que estaban en sus hogares, que también sí, estaban atendiendo a sus hijos y siendo partícipe de sus clases. por supuesto, pero también había muchas personas que cayeron en una depresión seria Sí, porque desconocían lo que estaba pasando, desconocían el futuro, qué va a pasar. Nunca se me olvida que una de las primeras intervenciones por Zoom que tuvimos con algunos clientes, hubo una pregunta que me desarmó. Una pregunta que me hizo un participante y me dijo, licenciada, ¿qué va a pasar con nosotros? Eso fue el 18 de abril. Abril, sí. Y la verdad es que para responderle a mí se me puso un nudo en la garganta. Tuve que responderle despacio y respirar y decirle, mira, todos estamos en el mismo barco. He llamado a la calma, a la prudencia, porque confío mucho en la resiliencia humana. Nosotros como dominicanos tenemos mucho que mejorar, pero no somos los peores, o sea, no estamos mal. Y pienso que a nivel profesional, todas las carreras se vencieron en marzo 2020. Por lo tanto, claro, en este periodo que estamos un poquito más tranquilos, aunque ansiosos, estamos en casa, tenemos un poco más de tiempo y podemos administrarlo, vamos a aprender algo nuevo para que cuando todo pase, salgamos al mercado laboral con una nueva habilidad. Confío en la resiliencia humana, confío en que el mundo va a tomar las mejores decisiones y así ha ocurrido en la República Dominicana. Por ejemplo, nosotros no tuvimos problemas de dotación de comida para nuestras personas. Nuestro pueblo recibió alimento de esa agricultura que nosotros a veces como que la ignoramos, pero es una fortaleza increíble que tiene la República Dominicana de cosechar lo que su pueblo come. ¿Ves? Entonces, ¿qué nosotros podemos hacer para mejorar cada vez? ¿Cómo la pandemia nos enfrentó a esa demanda? Bueno, pues Recursos Humanos estuvo ahí, estuvo acompañando a su gente, trabajamos durísimo. Ustedes no se imaginan lo que fue, por ejemplo, asistir a las empresas para que todo nuestro personal pudiese cobrar esos proyectos de fase, PATI, fase 1, fase 2. Recuerden, gracias a Dios, que ya el Ministerio de Trabajo había hecho un desarrollo tecnológico muy importante y es que ellos tienen una base digital de todos los empleados de todas las empresas registradas, el CIRLA. Y afortunadamente en el CIRLA ya estaba el nombre de Jacqueline, su cédula, su puesto, su salario y la empresa con su antigüedad a la que pertenecía. ¿Qué tuvo que hacer gestión humana, señores? Y yo quiero que ustedes se pongan en los zapatos de cada uno de ellos a quienes le doy mi reconocimiento. Tuvimos que digitar uno por uno, porque eso no era necesario antes. Tuvimos que digitar uno por uno en la pandemia las cuentas de banco de cada trabajador. El ministerio trabajó 24/7 para alinear el sistema a ese requerimiento nuevo. Y Recursos Humanos tuvo que digitar uno por uno las cuentas
de banco de cada empleado para que el gobierno pudiese depositarle la ayuda que le correspondía. Pero ustedes saben, ¿verdad? O sea, ustedes me van a decir, bueno, una microempresa tiene 3 empleados, eso no tiene ciencia. Pero hay empresas que tienen 15,000 empleados. Wow. Y ustedes, sí, y ustedes saben que en tecnología, por ejemplo, si tú pones una coma, un punto, un número de más, tú estás cometiendo un error muy grave y no le va a llegar la información a quien deba llegarle, y mucho más cuando se habla de dinero. Así es que la tarea de recursos humanos no solamente se ha desarrollado en estos últimos 10, 15 años, en estos 2 años de pandemia se ha crecido como ustedes no se imaginan. Y de ahí, reitero, la importancia del acompañamiento humano al personal. Hemos tenido que hacer de consejeros, de acompañar en temas de duelo, de acompañar en depresiones, en ansiedades, incluso a los dueños de empresa. Sí. ¿Ok? Incluso a los dueños de empresa. Muchos de ellos mermaron su productividad, mermaron su ingreso, y no quiero ni hablar de aquellos que tuvieron que cerrar, literal, ¿eh? Y tenían compromisos laborales y tenían compromisos emocionales con cada uno de esos colaboradores. Una de nuestras cápsulas precisamente habla sobre el duelo laboral, porque alguien nos preguntaba, yo tuve que cerrar mi empresa, Indiana, y yo no me puedo ni levantar. Era una empresa de 2 empleados apenas, pero no se ha podido recuperar. Y nos decía, yo no tengo deseos de comer, yo no tengo deseos de levantarme. Y me preguntó, ¿existe el duelo laboral? Pues sí, queridos amigos, existe el duelo laboral. Alguien que ha perdido su trabajo, o sin perderlo, alguien que ha tenido un fracaso en un proyecto dentro de su empresa, que se le ha llamado la atención, que ha hecho un esfuerzo de meses y al final no resultó. Alguien que tiene como él que cerrar su compañía y dejar mucha gente sin empleo, claro que vive un duelo como si fuera una muerte. Entonces, ahí está recursos humanos, y por eso la necesidad de ser psicólogo, para brindar ese acompañamiento que muchas personas necesitan, porque el trabajo es una parte vital de la vida. O sea, el trabajo. Me trae a colación otra pregunta, Indiana, es, en República Dominicana, ¿cuál fue el sector o cuáles fueron las empresas que más se afectaron en este momento de pandemia? ¿Qué pasó con las mujeres, con las empresas que estaban lideradas por mujeres? Bueno, miren, dentro de toda la catástrofe económica que ha sido esta pandemia, ha habido sectores más afectados, no solamente actividades, ¿verdad? Ya mencioné, por supuesto, el área de la salud, el área de educación y el área de trabajo. Pero en sentido general, todas aquellas áreas que tenían que ver con la relación humana, con la cercanía humana, que fue lo que el COVID nos quitó, ¿verdad? Ese estar cerca. Gracias a Dios estamos ya recuperándonos. Entonces, todas las empresas, compañías u organizaciones del Estado, privadas, ONGs u otras, que tenían el área de servicios, el área de cercanía humana, de estar uno muy al lado del otro, sufrieron considerablemente. ¿Ok? Entonces, dice la CEPAL que en el sector empresas lideradas por mujeres, la afectación fue mayor. Esta pandemia golpeó y nos ha hecho retroceder cerca de 2 décadas en los logros que las mujeres habíamos logrado al 2019. Y me explico. Las mujeres ya habíamos logrado un gran avance en eliminar el techo de cristal, famoso techo de cristal, que es el impedimento para que las mujeres podamos ascender a puestos directivos en las organizaciones, ¿verdad? Pero también tuvimos situaciones muy serias cuando en el 2019 muchas de nosotras dirigíamos el 58% de las empresas, evidentemente con muchísimas limitaciones, temas de informalidad, temas de falta de tecnología, temas de subsistencia, empresas de subsistencia que apenas daban para mantenerse abiertas, ¿verdad? Pero también situaciones legales, laborales, temas de género,
como la discriminación a la mujer y otros. Entonces, ¿qué ocurrió? Llega la pandemia. Si ya tu empresa no estaba fortalecida, estable y en desarrollo constante, la pandemia te afectó. Sobre todo si eres del área de servicios, esa área que yo les digo que necesita de esta calidez humana, como los restaurantes, los hoteles, el área de la diversión, el entretenimiento, los artistas sufrieron severamente, ¿verdad? Y todas estas opciones que necesitan de que las personas estuviesen cerca. Ahora bien, hubo otros sectores como el área de salud, medicina, la venta de almuerzo, comida en general, a distancia, por supuesto, que fueron fortalecidos los supermercados. Nosotros tenemos evidencia de cómo los supermercados crecieron en un 18% en el PIB del país. Y hasta los colmados que empezaron también a utilizar las tarjetas. Recuerda que en los colmados antes eso no existía y ellos tuvieron inclusive que tecnificarse también, o sea, utilizar la tecnología. Absolutamente, o sea que también el hecho de que muchas personas ya tienen celulares, pues ha ayudado a que estos mecanismos de apoyo, soporte, desarrollo y trabajo se fortalezcan. Entonces, claro que sí, Jacqueline, la respuesta a tu pregunta es que sí, que gestión humana se creció, no solamente durante la pandemia, sino en este sentido, y que las mujeres han sido el sector empresarial más afectado por el proceso de parálisis que ha vivido la producción. Pero entonces, también esto me trae la otra pregunta. ¿Cuál fue el sector que más se desarrolló producto de esa pandemia, pero que al desarrollar un nuevo concepto laboral, no estamos tomando en cuenta de que estamos trabajando con personas? De que tal vez estás incidiendo en un sector donde tú no sabes que esos colaboradores tuyos tienen derechos. Mira, hubo cosas buenas de la pandemia y ya incluso hay resultados de investigaciones súper interesantes de qué ha aportado la pandemia. Una de las cosas que aportó ha sido la investigación médico-científica, ¿verdad? De hecho, todos hemos tenido la evidencia de lo que han sido las vacunas, que aunque la investigación estuvo realizándose 15 años antes, evidentemente se aceleró el proceso para impedir que la humanidad fuese más afectada. Entonces, tenemos esa situación. El área de investigación médica fue favorecida. Todo lo que tiene que ver con la venta de medicamentos fue muy favorecido y las personas tuvieron que hacer de tripas corazón para adquirir la medicina que necesitaban, en el modelo que necesitaran, a la velocidad que necesitaran, porque lógicamente era un tema de vida. El virus se ha llevado muchas personas y lamentablemente se las sigue llevando. Por supuesto, todo lo que tiene que ver con la venta de alimentos se creció, porque somos humanos, tenemos que comer 3, 4 veces al día y eso no podía parar. Lastimosamente, ya tenemos indicadores de que también se disparó la venta de alcohol. Nos consta a todos y nos hemos encontrado ante la sorpresa desagradable de que los niveles de alcoholismo crecieron durante la pandemia. Parece que el encierro, el mismo enfrentarse como a un momento filosófico de vida, de qué va a pasar y si me muero y mis hijos y mañana, hizo que los indicadores de alcoholismo crecieran, incluso en las mujeres, creció en un 12% la ingesta de alcohol post pandemia. También se desarrollaron interesantes modelos tecnológicos. Yo pienso que la tecnología ha dado muestras de su robustez. Nosotros en República Dominicana tenemos esquemas tecnológicos fantásticos que respondieron bastante bien a la pandemia y que además con investigación se apuraron otros, ¿verdad? Como el 5G. El 5G estaba planificado para aplicarse un poco más lejos, pero la tecnología ha sido un gran mecanismo favorecido durante la pandemia. Entonces, pudiéramos decir que además de eso que te he mencionado,
el tema de la educación, aunque no ha sido directamente favorecido, ha habido un repunte sumamente interesante en lo que tiene que ver con el pensar la educación. Y eso es muy bueno. O sea, la pandemia retó los modelos educativos y eso está haciendo que las personas y que las personas que dirigen estos procesos educativos estén considerando cómo podemos mejorar la educación y cómo crear nuevas formas. Por ejemplo, nunca se pensaba en una pandemia. En el Código Laboral se menciona una vez la palabra epidemia. Entonces ya en la educación futura, nosotros vamos a tener que entrenar a los niños y los jóvenes y los que vienen detrás de nosotros en cómo reaccionar ante una pandemia, ¿sí? Aquí, y debo decirlo para los escépticos, la República Dominicana ha sido reconocida internacionalmente por reaccionar positivamente en su modelo educativo en este caos de la pandemia. Lo hicimos bien. Ustedes me van a decir, bueno, pero hay quejas de si los muchachos aprendieron o no. Nosotros teníamos males en el área educativa que eran viejos ya y que se venían arrastrando. Y que lo que hizo la pandemia fue profundizarlos, ¿verdad? Descubrirlos, visibilizarlos. Pero la respuesta nuestra fue muy válida porque nosotros teníamos ya modelos muy efectivos de formación, como las escuelas Santa María. ¿Tú lo recuerdas? Sí, sí, la educación a distancia. La educación por la radio es y siempre ha sido un modelo fantástico Sí. que ha favorecido a millones de dominicanos, sobre todo en el área rural, ¿ok? Y las escuelas Santo María se pusieron al servicio del Ministerio de Educación para decirle, nosotros hacemos esto hace 50 años. Ya nosotros conocemos el modelo. Ya tenemos eso hace rato sabido. Entonces, lo hicimos bien. Para lo que Sí. representó la pandemia, lo hicimos bastante bien. Y además que como siempre se decía, no teníamos en el librito actualmente en esta generación, en estos tiempos, ese tipo de situaciones para saber cómo reaccionar. Indiana, tenemos preguntas Sí, de las adelante. personas que están con nosotras aquí. Carlita Loreto está preguntando, ¿puede la empresa dejar de pagar el día que el trabajador no asista a su labor sin causa justificada? Si es sin causa justificada y es un día, la empresa debe notificar al ministerio. Si el trabajador deja de acudir 2 días en un mismo mes, la empresa puede ocupar su plaza de trabajo y puede dar por terminado el contrato de trabajo. Siempre avisando al ministerio y notificándolo. Y qué bueno, porque me llegó una pregunta también ahora, gracias Carlita por recordármela. Una de nuestras queridas oyentes nos preguntaba y nos mandó incluso el récord de uno de sus trabajadores que ha faltado desde el mes de enero cerca de 7, 8 días. Y realmente es tan malo tener una empresa débil como tener una empresa muy fuerte. Las empresas tienen que tener mecanismos justos, ¿verdad? No es dar de más, pero tampoco dar de menos. No es premiar de más, pero tampoco es premiar de menos. Entonces, en este caso, la empresa ha cometido un grave error, que es permitir que el empleado cometa estas faltas de manera recurrente. Tenemos la ley y la ley permite que desde que tú tienes 2 días de ausencia injustificada de tu trabajador, puedes sustituirlo por otro y dar por terminado el puesto de trabajo. Así que sí, Carlita, exactamente sí. Cuando dicen injustificada, ¿a qué nos referimos? Porque injustificado es lo que tú entiendas por injustificado y lo que yo entienda, porque, por ejemplo, yo puedo decir, que yo no tenía quien me cuidara al niño en mi casa, ¿cómo yo valido esto? Bueno, el tema es de comunicación, Jacqueline. Okay. Cualquier cosa que a ti te pase, mira qué pasa. Hay una cosa que se llama jornada laboral. Si nosotros te contratamos a ti de lunes a viernes de 8 a 5, se supone que en ese tramo de tiempo tú prestas servicio a la empresa, ¿verdad? Si tú no estás en la empresa durante ese tiempo, nosotros, Gestión Humana, se ocupa de justificar dónde tú estás. Si Jacqueline no está en la empresa durante la jornada de trabajo es o porque está de vacaciones y hay una carta de vacación.
ha dado a luz y tenemos un certificado médico. Está de licencia médica y tenemos un certificado. Se casó y está tomando sus días libres, etcétera. Siempre tenemos que estar claros. Digamos, es un vendedor, es una persona que trabaja en la calle y está en este proyecto hoy jueves, ¿verdad? Siempre hay una evidencia de dónde tiene que estar ese trabajador. Entonces, ¿a qué se llama ausencia injustificada? A aquellos que faltan al trabajo y no notifican dónde se encuentra. El empleador no tiene idea de dónde está ese trabajador y pasa no una, sino varias veces, como acabo de explicar. Entonces, ¿por qué esto es tan delicado? Resulta que la ley establece que durante ese tramo de tiempo llamado jornada, la empresa es responsable de tu seguridad, Jacqueline. Entonces, si tú estás en la playa un jueves a las 2 de la tarde, que se supone que tú tienes que estar trabajando y te pasa algo, te rompes una pierna, hay un asalto, ni lo quiera Dios, cualquier cosa, ni lo quiera Dios, ¿verdad? La empresa tiene que dar respuesta de por qué tú estabas ahí, en qué momento, tiene que hacerse cargo de ese incidente. Sí, ¿Okay? la seguridad social, el ARS, el tema de salud, todo. Te estoy pagando yo como parte también de ser tu empleador. Exactamente. Entonces, ¿cuál es la salida? Bueno, porque déjenme decirle, puede ser que el empleado sufra un accidente grave y esté inconsciente los primeros 2 días, pero ahí está la familia, y la familia lo primero que hace es notificar al trabajo: ay, fulano sufrió un accidente, excúsenme, está en UCI, no sé cuánto, y la empresa se solidariza, ¿verdad? Y está pendiente de su recuperación, ¿ok? Entonces, el tema es la comunicación, eso es lo que establece el código como ausencias injustificadas. Yo no sé de ti en los días, en las horas en que se supone que tú tienes que prestar este servicio, ¿sí? Eso es ausencia. Yo le estoy viendo, esta hora se ha pasado sumamente rápido. Ana, tú me dijiste que se daba media hora, pero ya pasó prácticamente la hora, nos quedan 9 minutos, pero Indiana, Ana también nos está haciendo una observación. La pandemia creció 10 años del uso de la tecnología digital y eso ayudó dentro de lo que es gestión humana, y como tú muy bien dijiste, muchas de las empresas tuvieron que digitar de manera manual las cuentas, tener registrados los empleados, sus colaboradores, su cédula, todo eso. Esto hizo que muchas empresas que antes no se visibilizaban o no visibilizaban a sus empleados, ahora sí, para poder recibir los beneficios y las ayudas que recibieron con los sistemas que estuviste comentando. Pero eso hizo que las empresas pues tuvieran que estar visibilizadas, y eso ayudó de alguna manera a sus colaboradores a tener más seguridad. Claro, déjame decirte que antes de que tú me hagas esa pregunta, para precisar este punto que tú señalas, las empresas han hecho inversiones millonarias, no solamente en sistemas tecnológicos, sino también en mecanismos de salud y seguridad para sus trabajadores. Dígase mascarilla, formación, elementos para que las personas se cuiden, asistencia. Es importante que se diga asistencia a aquellas personas o que han perdido familiares o que han tenido un COVID afectado, ¿verdad?, con mayor gravedad. Eso es importante decirlo. Hay mucho dinero invertido en la atención. También hay empresas que han donado mucho a entidades que así lo necesitan. Entonces tenías una pregunta. Ok, la pregunta es, para mantenernos donde estamos ahora mismo, que las empresas están visibilizadas, que los trabajadores ya conocen sus deberes, pero también sus compromisos con las empresas, ¿qué consejos que tú nos puedes dar como nosotros empleadores para mantenernos actualizados y para mantener esta, ¿cómo te puedo yo decir? Esta presencia ante nuestros colaboradores de que mientras estemos unidos, crecemos ambos? Así es. Bueno, lo primero que yo puedo recomendar a las empresas es organizarse. Las empresas o las personas. O sea, decididamente, desde que tú contratas a alguien, tú tienes que tener sistemas
que den soporte a esa relación de trabajo, necesariamente. En casa, si tú contratas a una chica para que te ayude en los oficios del hogar, tienes que tener, aunque sea en una servilleta, un pequeño contratito que te diga los días que tú vienes a trabajar, tu salario, tu horario, las condiciones, ¿ok? Porque las empresas suelen mucho descuidarse en la comercialización, concentrarse en producir dinero. Y claro, claro que es importante y necesario, pero también hay que cuidar esa parte institucional. Hay que escribir, hay que escribir los procedimientos, las políticas, qué se permite en mi empresa, qué no se permite. Hay que, además, fomentar el crecimiento en los trabajadores. Si yo no tengo dinero para pagar capacitación, ahí está el Infotep. Yo puedo promover el desarrollo entre mis empleados. Es importante también comunicar. En ocasiones en las empresas se toman decisiones y la gente no lo sabe. Y entonces tú ves a los trabajadores dándole información a los clientes, al público, erradas. No, usted no puede cancelar ese plan cuando la verdad es que no, que ya se aprobó. Entonces es importante abrir canales y mecanismos de comunicación. Yo pienso que con esos elementos que tienen que ver con los aspectos institucionales, nosotros podemos tener cada vez mejores trabajos, mejores empleos, mejores empleadores y mejores trabajadores. Pero hay que sentarse a pensarlos y a escribirlos. Bueno, pues estamos sumamente felices. Gracias, Indiana. Bueno, tenemos la participación de muchas personas allí. Muchísimas gracias por estar conectados con nosotros en esta mañana hablando de trabajo. Yo no sé si esta es la cápsula número 100, 101, 102, pero de aquí tú tienes muchísimo material para salir. ¿Con qué cápsula venimos hoy? Hoy es sábado. Sí, hoy es sábado. Yo quiero solamente invitarles a seguir nuestros medios, Transformare en Instagram, en Facebook. En Instagram es Transformare RD, como están hoy. En Facebook es Transformare. Pueden también seguirnos en Twitter por Agrupa. Agrupa está en Facebook y en LinkedIn y está en Twitter. Y personalmente me pueden seguir por todas esas vías. Algo que quiero que por favor nos regalen es su atención a las cápsulas. La pueden seguir desde Spotify y desde la plataforma Anchor, e igual la ponemos en todos los medios, en todas las redes. Son cápsulas de 1.5 minutos, 2 minutos, que tampoco le van a complicar sus agendas. Y sin embargo, tratamos de que sean temas sencillos, pero que les puedan ayudar y aportar. Igualmente, si están interesados en enviar sus preguntas, nos las pueden enviar al correo consultasagrupa.com. Les agradezco muchísimo este ratito que hemos pasado y a ti, Jacqueline, como siempre, a todas las que se han conectado, todos, Ana, Wendy, querida Carlita, todos ustedes, Yolanda, que la veo por ahí, Elías, Mindri, todos ustedes, la verdad que para mí es un gran honor y es parte de nuestra filosofía el servir. Así es que en lo que podamos colaborar siempre estaremos prestos. Quiero recordarle a las personas que las cápsulas que preparas, en Hablemos de Trabajo, tus cápsulas, son interrogantes de muchas personas que se acercan a ti o te envían esas inquietudes y tú la conviertes en una cápsula para que la información que le estás ofreciendo a esa persona, pues todos podamos recibir la misma retroalimentación y entender la situación que estamos pasando. Quiero agregar además que Hablemos de Trabajo, tus cápsulas estarán siendo presentadas en Mujer Productiva Radio. Cada viernes también la estaremos presentando allí porque entendemos que lo que estás haciendo, Indiana, es una gran labor y esto nos ayuda mucho, como dije desde un principio, a mejorar con nuestros colaboradores la relación, pero también a mejorar las calidades de nuestras empresas para seguir creciendo y estar actualizado con lo que este gran mundo de lo que es recursos humanos, gestión laboral, todo. Influye tanto en nuestras empresas y en nuestro país, ya está muy adelantado de cuáles son nuestras capacidades y cómo debemos de gestionar nuestras empresas. Absolutamente, tengamos fe, el futuro es promisorio,
Nosotros que vamos día por día, de empresa en empresa, vemos a las empresas creciendo, invirtiendo. Es importante que se preparen, es importante que cada día aprendamos algo nuevo, que nos sintamos invitados y retados a cosas que quizás no forman parte de mi carrera, pero que me van a aportar. El saber no pesa. Y como decía don Bosco, un joven sin entusiasmo es un cadáver que anda. Así es que es importante mantener esta fe, esta alegría y esta esperanza en el futuro. Es nuestra invitación. Agradezco a Mujer Productiva Radio en tu persona, Jacqueline, por acoger nuestras cápsulas. Recuerden, salen cada sábado a las 4 de la tarde, pero igual la vamos a poner en todos los medios que le hemos comunicado. Bueno, muchísimas gracias, gracias Indiana, gracias a todos ustedes que estuvieron conectados con nosotros en esta hora con Transformare e Indiana Tamares, hablando del post número 100 de Hablemos de Trabajos, tus cápsulas. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, feliz día para todos, sigamos creciendo. Chao. Bye.